Ya retornamos con su programa de Ojo con la Cultura de este sábado 16 de enero. Hoy con Matías Vieira y este libro notable que él ha realizado sobre la historia de la comunidad portuguesa afincada acá en Magallanes. Matías, Gonzalo, que nos está siguiendo también, nos están preguntando de lo interno por el libro. ¿Dónde se puede conseguir, Matías? Me imagino que tú nos habías dado dos direcciones para que acá Martín, que nos está, nuestro radiocontrolador, nos pueda ayudar en esto. En la imprenta Marangunich, tú nos decías, Matías, y en la casa de remate, lo que fue la casa de remate que estaba ahí en José Menéndez al llegar a Lautaro Navarro, ¿verdad? Sí, sí. Esa también tiene una página, vende libros a través de su página, esa www.viejapatagonia.cl. Ya, entonces en www.viejapatagonia.cl y el otro es en Marangunich.cl. Exacto. Entonces, los dos sitios que en este momento usted puede encontrar los libros de Matías Vieira. El libro salió hace poco, así que por ahora está ahí nomás. Más adelante esperamos tenerlo en otras partes. Bueno, continuando, Matías, antes del corte estábamos conversando sobre estos grandes exploradores, navegantes portugueses de siglo XV, siglo XVI, que marcaron una época, no solamente en la época de la era de los grandes descubrimientos, y también de las guerras de religión, como se le reconoce al siglo XVI principalmente. Pero en lo que es en esta conversación que hemos sostenido con Gonzalo y con Matías, también por ahí se mencionó esto de lo que fue las antiguas sociedades mutualistas. Matías hablaba de lo que esta sociedad de beneficencia portuguesa, que si no me equivoco fue la más antigua de todas, fundada por ahí por 1892, 1893, ¿no es así, Matías? 93, sí, efectivamente. Y bueno, los portugueses la verdad es que fueron bastante pocos, llegaron a ser en la época, cuando comenzó la primera época de oro no que sea oro, sino que la época dorada de Magallanes, cuando comenzó la ganadería ovina y todo eso. Los inmigrantes portugueses eran alrededor de un 2 o 3% de la población, no más que eso. Y también la capacidad económica que tenían en la posesión de tierras andaba por ahí. Pero ellos, en esa época obviamente no existían las mutuales de seguridad, no existía FONASA, entonces afortunadamente para ellos no existían las FPP, así que no había manera de tener alguna previsión para el futuro que no fuera su propio ahorro, cosa que con lo poco que ganaban era bien poco lo que se podía ahorrar. Entonces formaron esta sociedad de beneficencia portuguesa, que era en el fondo era una sociedad de socorros mutuos, pues la gracia que tiene que fue la primera en Magallanes, en mayo de 1893. Entonces los portugueses, y no era solamente portugueses, podía ingresar cualquiera, pagaban una cuota mensual y con eso financiaban atenciones médicas, hospitalizaciones, y con el tiempo llegó a ser una caja de ahorros bastante importante, y incluso una suerte de banca, porque daban créditos hipotecarios a los socios, ¿no? Y bueno, uno lee las sesiones de las actas de la Sociedad de Beneficencia Portuguesa, que afortunadamente me las conseguí, gracias a la generosidad de algunos descendientes portugueses de Magallanes. Gran parte de las sesiones se dedicaban más a ver cómo cobraban que los beneficios que podían hacer. Así que ellos daban crédito, pero lo difícil era cobrarlo. Pero así todo,
era bastante solvente y podían mantener sus gastos. Ellos tenían propiedades en el centro de Punta Arenas, en la calle, en la calle Fañano, donde está ahora donde está en ese sector donde está ahora la sede del Colegio de Profesores. Esa parte era la sede de la sociedad portuguesa. Uh-huh. Con el pasar del tiempo, una vez que aparecieron en Chile las leyes sociales, a contar de los años 50, 1950 y tanto, empezó a perder su razón de ser. No tenía mucho sentido estar pagando una cuota a una sociedad de socorros mutuos cuando le descontaban de su sueldo a la gente para sus previsiones, tanto de salud como previsión de retiro. Entonces pensaron, bueno, vamos a tener que disolvernos porque esto ya no tiene mayor sentido. Además que van quedando pocos portugueses, la mayoría son chilenos, croatas, españoles, italianos. Claro que después de que se fundó la Sociedad de Beneficencia Portuguesa empezaron a aparecer otras sociedades mutuales. Sí. La Sociedad Femenina de Socorros Mutuos, la Sociedad Chilena de Socorros Mutuos, la Sociedad Española. Cosmopolita de Socorros Mutuos, famosa también. Cosmopolita, exactamente. Famosa. Exactamente. Entonces, por ahí, por los años 60 y tanto, decidieron que había que disolverse. ¿Y qué hacemos con lo que tenemos? Porque ellos tenían esa propiedad que les mencioné, más la propiedad del frente, donde ahora está el Club Zócalo. Sí, ahí en Fañano. En Fañano, claro. Entonces, en esa parte... Gimnasio del Zócalo. Gimnasio Zócalo, exactamente. Sí, exactamente. Ahí ya había una escuela... La escuela más antigua de Punta Arenas, del territorio. Claro, la escuela de mujeres número 2. La número 2. Entonces, como ese terreno se vendió al Zócalo, les estaban pidiendo hacer abandono del lugar para hacer un gimnasio. Entonces la escuela le pidió a la sociedad portuguesa que de alguna manera le traspasaran algún sitio donde ellos ocupaban. Entonces la sociedad portuguesa decidió venderle a la sociedad constructora de establecimientos educacionales que existía en esa época. Así es. Todo ese terreno donde estaba, no solamente la casa que está ahora, el del Colegio de Profesores, sino que todo un gran sector aledaño. Se lo vendieron a la sociedad de constructora de establecimientos educacionales con un acuerdo de que iba a ser a un precio bajo y que la sociedad constructora de establecimientos educacionales le iba a pasar acciones, le iba a pagar con acciones de la sociedad a la sociedad portuguesa. Entonces, el producto de esas acciones que se iban a vender iba a ser para repartirla entre el hogar de ancianos, el hogar de huérfanos y la Cruz Roja. Y así fue como entonces en ese mismo sitio se construyó nuevamente la escuela, pasó para la vereda al frente, que pasó a llamarse Escuela Portugal, pues esa fue la condición que hicieron los portugueses para hacer toda esta donación, fue una donación en el fondo, que la escuela se llamara Escuela Portugal. Y después con el tiempo ese mismo sitio se vendió a muy buen precio y construyeron la actual Escuela Portugal que está en la calle Mexicana. No la actual, sino que la primera Escuela Portugal que estaba ahí, que después se remodeló y se construyó el moderno edificio que tiene. Bueno, hay una crónica de un escritor magallánico, de la Sociedad de Escritores de Magallanes, importantísima, Silvestre Fúgile y Mulcahy, sí, que él en 1968 señala lo que acaba de mencionar Matías Vieira, y lo que se puede decir es que en marzo de 1970 se inaugura este moderno recinto ahí en la calle Mexicana, la Escuela Portugal. Marzo de 1970 se inaugura este recinto con la presencia del ministro de Educación de aquel entonces, Máximo Pacheco Gómez, ministro de Educación del presidente Eduardo Frei Montalva.
Matías, yo no sé si me sigue, me está escuchando, no sé si está Gonzalo por ahí. Parece que se perdió Gonzalo, ¿eh? Ya. Vamos a intentar conectarnos con él nuevamente, porque hubo una experiencia muy interesante que Gonzalo quiso llevar adelante, o intentó llevar adelante, a propósito de lo que ustedes conversaban al comienzo del programa, Matías, sobre un libro que recupera todo lo que fue el proceso de los 400 años, la conmemoración de los 400 años acá en Magallanes, 1920-1921. Proceso, ¿no es cierto?, que fue muy celebrado acá porque, entre otras festividades, está ahí en ese momento es cuando se yergue el monumento a Hernando de Magallanes, dentro de esas celebraciones, que fueron un montón de festividades, celebraciones que comenzaron durante el mes de septiembre, octubre, noviembre de ese año 1920. Por ejemplo, un detalle: en noviembre de 1920 se inauguró el cine más grande de la Patagonia. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Politeama. El 4 de noviembre de 1920, y que en diciembre de 1920 hubo una celebración exclusiva para estar también a tono con lo que ocurría con estos 400 años, por así decirlo, de las celebraciones que hubo acá en la Patagonia, de este acontecimiento de la llegada de Magallanes, del paso de Magallanes, de unir, encontrar este lugar que hizo posible la primera circunnavegación del planeta. Y ese año el embajador de Portugal emitió una serie de comentarios que después se plasmaron en un texto que Gonzalo Uribe, junto con lo que era antiguamente la editorial municipal, se intentó llevar a efecto ese libro, que habría sido tal vez una verdadera joyita poder, y que yo creo, no sé, Gonzalo, si tú podrías comentar en mayores detalles, conseguir una reedición de ese texto sería algo realmente importante de poder concretar. ¿En qué quedó todo ese proyecto? Sí, quedó bien avanzado en realidad, porque la idea del entonces alcalde Emilio Bocassi era a través de la editorial municipal reeditar este libro que daba cuenta, como tú decías, Víctor, de los 400 años de historia de esta gran hazaña, ¿cierto? Uh-huh. Y se inauguraba también el monumento central que está en la plaza. Bueno, ese libro quedó editado, quedó digitalmente, está listo, solo faltó el paso para ser impreso. ¿Ya? De hecho, tenemos las autorizaciones de la embajada portuguesa de ese año. y bueno, solo quedó en el proceso de impresión. Tal vez con estas palabras alguien se pueda motivar y retomar, ¿cierto?, la posibilidad de reeditar ese libro, que es un libro fantástico, digamos. Que data del año 1920-21 y que publicado en 1922, y que recupera estas conferencias, entrevistas que hizo el embajador de Portugal en aquel entonces, de apellido Oliveira, si no me equivoco. Alberto de Oliveira. De Oliveira. Sí. Alberto de Oliveira. Sí. Y que pone énfasis en algo que nosotros también hablábamos acá en el programa, en la ronda inicial del programa, es que parece como que todo lo que es esto del descubrimiento se lo entregan o se lo señala siempre en la historia oficial como que es algo exclusivo de España o del Imperio Español de aquel entonces, cuando en realidad la participación de Portugal siempre estuvo como un tanto oscurecida, ocultada. Y en el texto de Oliveira, como señala Matías y Gonzalo, él trata de poner énfasis siempre desde un comienzo de que hay que recuperar la significación, la importancia que tuvieron los grandes marinos portugueses y también aquellos marinos que acompañaron, que eran portugueses por cierto, que acompañaron
capitaneando o secundando esta expedición de Hernando de Magallanes. ¿Sí? Sí, Alberto, sería extraordinario poder reeditar ese libro, ¿eh? Capaz que a lo mejor podemos conversar, hacer alguna cosa en conjunto, me encantaría. Alberto de Oliveira era el ministro, tenía sede en Buenos Aires, me parece, pero era como el ministro plenipotenciario, embajador de Portugal para Argentina, Paraguay y Chile. Era un hombre de una cultura pero asombrosa, un orador extraordinario, y realmente sus intervenciones son geniales, hay que leerlas. Yo en el libro rescato algunas de las cosas que él dijo. Ahí hubo una cosa bien especial en esa época con los portugueses residentes, que no eran pocos, porque como bien dice Víctor, las celebraciones fueron apoteósicas. Vinieron embajadores de muchas partes, vinieron buques escuela, buques incluso de la Armada de Estados Unidos, vinieron senadores, vino el hijo del presidente de la República, vino el príncipe, el infante, ¿cómo se llamaba? Que era de representación de España, del rey de España. Mucha gente participó. Hubo, por ejemplo, la colonia española hizo un asado al palo para todos. Hubo representaciones, desfiles, la inauguración del monumento. Yo creo que los que vinieron, que estuvieron como 4 o 5 días, se fueron agotados para su casa después, porque fue impresionante la cantidad de cosas y cómo comieron. Alguien me comentó que había un artículo en alguna revista muy antigua por ahí, que cómo había engordado al príncipe de España. Pero de todos los que participaron, que era el momento para que la colonia portuguesa se luciera en eso, no participó la colonia portuguesa. Así es. ¿Por qué? Porque estaban peleados con el embajador de Oliveira. Porque la colonia portuguesa había tenido el primer cónsul fue Hede, que era alemán, después vino Honeising, que era el suizo, con los cuales la colonia portuguesa estaba bien, estaba muy contento porque habían hecho bien su labor. Pero después empezaron a imponerles algunos cónsules con los cuales no estaban de acuerdo. Entonces, en esa oportunidad, se reunieron unos representantes de la colonia portuguesa con el embajador de Oliveira para exigirle que cambiara al cónsul de ese momento. Entonces, el embajador, después de mucho, fue un debate intenso, ¿eh? Piensen ustedes que el hombre con esa cultura, no fue capaz por su tosudez de acceder a las peticiones de los portugueses, que ninguno de los cuales tenía más de educación primaria, y no fue capaz de ceder. Entonces les prometió al fin que en marzo iba a cambiar ya iba a renunciar el actual cónsul, y él iba a nombrar entonces a Honeising, que era el que pedían los portugueses. Pasaron 8 años. Así que no hubo posibilidad. Después hubo una época que en un año se nombraron 7 cónsules de Portugal, en el mismo año. Todos rechazados por la colonia portuguesa. Hasta que al final hubo uno que también era cónsul argentino, que lo aceptaron, así no de muy buena gana, pero lo aceptaron, el cual renunció porque lo nombraron cónsul general de Argentina en Santiago, así que renunció, y él propuso a un abogado muy connotado, lo recomendó para que fuera cónsul. Y efectivamente, después de un tiempo que él se fue a Santiago, nombraron a este abogado como cónsul, no sé si provisorio o en forma definitiva. Pero pasó el tiempo y el embajador de Portugal en Santiago no recibía ninguna noticia del consulado de Portugal en Magallanes. Así que le pidió noticia a alguien que él sabía que era amigo del cónsul. Y este amigo del cónsul le dijo: señor embajador, el cónsul hace varios años que ya no está en Magallanes. Eso fue el año 1967.
Y de 1967 hasta el año 2020 no hubo ningún cónsul de Portugal en Magallanes. Hasta que me tocó asumir a mí. Muchos años. Y todo partió con, como les digo, con la tosudez de este brillante personaje. Yo recordaba el libro de Lautaro Navarro, los 2 volúmenes del censo de población, hecho por este médico magallánico, 1907, fue publicado este trabajo voluminoso, 2 volúmenes enormes, más de 1000 páginas de trabajo. Entonces él hablaba de que en ese entonces, 1906, 1907, más del 40% de la población que era de Magallanes en ese entonces era extranjera, y solamente el 50-60% era chilena, y el total de portugueses para el año 1906, 1907, Navarro dice que era de 39 portugueses. ¿Ah? O sea, pese a todo, pese a la importancia que señala Matías Vieira, la colonia portuguesa era relativamente pequeña, y siempre, al parecer, siempre lo fue, Matías. ¿Ah? Sí, efectivamente. Efectivamente. Ahora, fueron pocos pero significativos, como pongo yo en el libro. Es muy bonita la historia, la memoria de los familiares, cómo se acuerdan, cómo tienen noción de cómo llegaron sus antepasados. Eso está todo ahí en el libro. Ahí, por ejemplo, para dar un ejemplo, Josefa dos Santos Ruiz, su abuelo llegó con una hermana. La hermana tenía 16 años y el abuelo tenía 14. Llegaron solos a Magallanes. Y aquí lo estaba recibiendo un tío lejano, pero tío, que también era portugués. Y ella, a los 16 años, emprendió, ella cuando llegó, se declaró profesora de labores. Eso es como labores, costura, sí, cosas que en ese tiempo estaban reservadas a las mujeres, y que las mujeres no hacían otra cosa. Las antiguas escuelas vocacionales. Exactamente. Entonces, por ahí aparecen en los diarios que estaba yo revisando, un inserto que dice: se inaugura colegio portugués. Y obviamente por la promoción que se hacía, era, como tú dices, una escuela vocacional, porque habla que se iba a enseñar todo tipo de bordados, labores, trabajos manuales, etcétera, etcétera. Y abajo firmaba profesora y preceptora, pero no pone el nombre. Y ese fue el único aviso que salió, nunca más volvió a salir. Nadie sabe quién era la profesora y preceptora. Y yo creo que era esta mujer, esta adolescente, que tenía 16 años, nada más. Y su hermano trabajó como marino mercante. Entre paréntesis, yo creo que el 80%, 90% de los portugueses que llegaban por aquellos años eran marineros, eran gente de mar. Él también trabajó como marino mercante, después se enfermó, parece que tuvo alguna cardiopatía, le prohibieron seguir, y después se dedicó a la costura él. Entonces él hacía banderines, hacía banderas, cosía medias, confeccionaba medias para los equipos de fútbol. Es muy, muy interesante la historia. Bueno, y esos niños que llegaron en ese momento venían con una Biblia. Y uno se encuentra con que, lo relata Mateo Martinich en uno de sus libros, que no se sabía quién era, cuándo se habían plantado los árboles de la plaza de armas. Y en esa Biblia, que en este momento está en un velador de una casa pionera del Museo del Recuerdo, dice: plantaran a primeira árvore en Punta Arenas, 11 de septiembre de 1902. Y ahí está el dato. Y esa Biblia la habían traído estos chicos de Portugal. Así se va haciendo la historia, con coincidencias, con cosas que se encuentran. Sí, con pequeños registros que se van quedando en el tiempo y alguien los descubre. Sí. Claro.
Estamos llegando, ha sido, mira, ha pasado volando. Ha pasado rápido. Rapidísimo, sí. Esta mañana. Pero antes de irnos, Víctor, yo quisiera preguntarle si tiene algún desafío en el futuro cercano, porque, bueno, Matías ya es un reconocido pediatra de la ciudad, ¿cierto? Nos sorprende con su denominación de cónsul representante de Portugal en la Patagonia chilena, y además ahora nos sorprende siendo escritor con un texto, y tengo la impresión de que va a seguir entregándonos buena energía y buenas vibras a esta ciudad, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos prontamente? Yo debo reconocer que, como pongo al final en el epílogo del libro, que no hay mal que por bien no venga, aunque el mal sea infinitamente superior al bien que se consecuenció, lo puse como neologismo. Porque claro, una pandemia no puede ser un mal justificable para un bien. Pero a mí me tocó quedarme en casa por edad. Entonces de los hospitales que trabajo me mandaron para la casa a hacer el trabajo, ¿cómo se llama? Online. Y he estado desde marzo, he estado saliendo muy poco, lo cual me ha dado mucho tiempo para poder hacer cosas que eran proyectos que estaban ahí a media marcha. Y terminé con ese libro, afortunadamente. Ya hace muchos más, ese libro demoré como 2 años en hacerlo, pero tengo un proyecto que ya lleva como 10 años, que es la historia de la pediatría en Magallanes, que parto con la historia de los niños, cómo trataban a los niños aborígenes, después la llegada de los primeros blancos a la zona, los curanderos, los médicos generales, los pediatras, las matronas, las enfermeras, las enfermedades que hubo, cómo se trataban. Y eso es bastante largo, y cada vez me van llegando más datos y más información. He tratado de contactarme con muchos pediatras que no están ya en la zona. Tuve la suerte de contactarme con el doctor, por ejemplo, Fernando Cabrera Reyes, que llegó en 1962 a la zona, estuvo como 4 o 5 años. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Chilena de Pediatría de la Filial Punta Arenas. Y una persona encantadora, me conecté con ella, me contacté con él por teléfono y conversamos largo rato. Y todas esas cosas las estoy recopilando para el libro, así que tengo para bastante rato todavía. Espero que algún día salga. Yo creo que va a salir en 2 tomos, porque ya llevo como 500 páginas. No, tiene que ser concretarse ese bello, hermoso proyecto, Matías. Lo esperamos con ansia. Ojalá. Por ahí de repente ahí en el Magallanes saco alguna información de algunos capítulos que ya tengo escritos y como tú me has comentado, que son bastante interesantes, digamos, modestia aparte. Aprovechamos de agradecerte, Matías, tu participación junto con nosotros en esta mañana de 16 de enero de este programa Ojo con la Cultura. Quedó muchísimos temas pendientes, lo sabemos. Vamos a más adelante concertar una nueva forma para poder comunicarnos. Yo me despido, Gonzalo, me despido de todos ustedes y agradecerte, Matías, a ti por haber estado junto con nosotros en esta mañana, y a ustedes también, una vez más, por compartir estas cápsulas culturales de Ojo con la Cultura de este sábado 16 de enero, hoy junto a Matías Vieira, este pediatra escritor que tenemos aquí en Magallanes. La próxima semana una nueva sorpresa, y que tengamos en lo posible unos 7 días que sean mejores que los que hemos pasado anteriormente. Muy amable, muy gentil, nos vemos la próxima semana. Chao. Muchas gracias a ustedes, Jaime y Víctor. Hasta luego.